Bien, Andy, hablábamos al principio de esta unión, de esta conformación de la mesa provincial que se dio esta semana, que tuvo mucha repercusión el lunes en el ámbito político provincial y que también fue una señal hacia el ámbito nacional de la fortaleza que puede llegar a tener Juntos por el Cambio en Córdoba, en el hecho también creo, y que era un interés de muchos sectores, de poder tomar también sus propias decisiones a la hora de las candidaturas a 2023, ¿no es cierto? Sí. Que no sea como en otras ocasiones que por ahí desde Buenos Aires se dictaban ciertas políticas. Bueno. Claro, esto también está dado, Santi, antes de presentarlo a Marco Ferrer, que está del otro lado, está dado también por los resultados que se obtuvieron después de que, por ejemplo, Mauricio Macri llegara el año pasado a designar a su candidato y los resultados no lo acompañaron. Entonces, digamos, entendieron tal vez que la conformación de esta mesa provincial es fundamental para determinar los candidatos próximos. Ahora sí, los saludamos a Ferrer. Gracias por atendernos a esta convocatoria, Marcos. ¿Cómo estás? Andrés y Santiago de este lado. ¿Qué tal, Andrés, Santiago? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, hacíamos un poco una introducción de lo que significaba esta mesa provincial que han conformado. ¿Cuáles son las conclusiones o las primeras ideas que pudieron ir conformando en esta mesa? Bueno, lo importante creo que de partida es la reunión en sí, ¿no? Que nos podamos sentar todos a la misma mesa, mirarnos a la cara, plantear que todos estamos dentro de Juntos por el Cambio y que entendemos que el proyecto político para la provincia y para muchos objetivos territoriales, que no solamente tiene que ver con gobernar la provincia, sino ciudades importantes, que la plataforma para lograr eso es Juntos por el Cambio, ¿no? Y no ninguna aventura que no tenga que ver con la representación esta. A partir de ahí se disparan un montón de acciones que hay que empezar a construir. La unidad es algo que se construye todos los días, con diferentes gestos, no es algo que uno lo declama, se junta un día y dice estamos unidos y punto, sino que todos los días hay que trabajar para estar unidos. Cada uno tiene que ceder, tiene que aprender que en esto de estar unidos y de que haya tres partidos políticos, hay que ceder para poder ponerse de acuerdo. Claro. Entonces, lo importante es que pudimos sentarnos todos a la misma mesa y hacer una primera reunión tendiente a establecer una unidad firme que nos permita no solo ganar elecciones, sino también gobernar con una coalición ordenada. Hubo un pedido en particular de autoridades partidarias de los que componen esta alianza a nivel nacional. Digo, Patricia Bullrich llegó la semana pasada, la anterior, no recuerdo bien, y tuvo una reunión con los principales referentes. Creo que también estuvo usted, Ferrer, me va a corregir en todo caso. Pero digo, ¿hubo una bajada de línea desde estas representantes, estas figuras políticas nacionales? Claramente, si se quiere pensar en una coalición que va a gobernar la Argentina o que pretende gobernar la Argentina, tiene que tener un anclaje nacional en todo el territorio, ¿no? Del país. Es una cuestión un poco ilógica que hubiera una mesa nacional de Juntos por el Cambio y que no hubiera mesas provinciales o distribuidas en distintos lugares de la Argentina, ¿no? Me parece que eso por ahí un poco impide que se desarrolle territorialmente el proyecto y que tengamos una verdadera representación federal del partido o de la coalición, ¿no? Me parece que esa es la bajada que se hizo a los distintos partidos políticos. Algunos pertenecemos al radicalismo, como en mi caso, otros al PRO. Me parece que había algunos ruidos en diferentes actores, porque bueno, el proceso interno de las PASO fue generando por ahí alguna herida, que es normal en un proceso interno, y esto hizo que quedara por ahí alguna cuestión pendiente, que bueno, hay que empezar a saldarla y entender que el camino es este. Después todos tienen legítimamente la aspiración que quieran y algunos querrán ser gobernadores, otro intendente de distintos distritos en el interior, y bueno, será una responsabilidad de la coalición ponernos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, establecer reglas de juego de cómo se va a definir la candidatura en cada lugar. Bueno, hablando con muchos de los protagonistas de Juntos por el Cambio aquí en esta mesa, estuvo Luis Juez, estuvo Héctor Baldassi también hace poco, Juan Negri, bueno, algunos que estuvieron sentados aquí con los que hablábamos, y la mayoría coincidían en que creen que la mejor herramienta podrían llegar a ser unas internas. Hay que ver la forma y cómo se hace porque no es un solo partido político, sino que es una
es una conjunción, un frente de partidos, entonces hay que ver cómo se hacen esas internas. Pero digo, ¿cuál es tu consideración, Marcos, con respecto a esto? Digo, y si se habló de este tema en la mesa. Todavía no se habló porque va a haber una mesa operativa que es la que en definitiva va a establecer, por decir de alguna manera, el reglamento interno de Juntos por el Cambio, donde entre otras cosas va a establecer el mecanismo para definir las candidaturas, ¿no? Claramente que la interna aparece como la solución definitiva a cualquier problema que se pueda presentar, porque está claro que si todos tienen pretensiones a los mismos cargos y no hay manera de resolverlo con una instancia anterior, tiene que haber una fecha eventual de una interna, ¿no? Para poder resolverlo, porque si todos dicen, no, yo por más que me traigan una encuesta no me bajo, bueno, entonces en algún momento hay que buscar un mecanismo resolutivo de ese problema, ¿no? Yo aspiro a que podamos ponernos de acuerdo, que podamos entre todos aceptar, ceder, imponer, bueno, a cada uno le tocará en su respectivo objetivo. Y si no podemos, para realmente no lastimar a Juntos por el Cambio, lo ideal sería establecer un mecanismo que lógicamente el último mecanismo que resuelve el problema es una votación, ¿no? Donde el afiliado, el dirigente o algunos independientes deciden a quién quieren de candidato de la coalición Juntos por el Cambio. La aspiración obviamente que es no llegar a esa instancia, tratar de no desgastarnos en una interna, porque una interna implicaría un desgaste económico, del movimiento, el riesgo de que el peronismo, que bien sabe de esto, intervenga en esa interna hacia un lado o hacia el otro, porque acá no hay paso, por lo tanto sería una interna un día determinado, con que pueden jugar actores de afuera. La verdad que lo ideal sería llegar a un acuerdo y no tener que llegar a esa instancia, pero está claro que tenemos que poner una fecha límite, ¿no? Nosotros al acuerdo le tenemos que poner una fecha de vencimiento, es decir, bueno, tal día tenemos que estar todos de acuerdo, si no, tenemos que parar candidatos por una cuestión de que si no, es imposible cumplir los objetivos. No, y sobre todo pensando, Marcos, perdón Andy, falta mucho, pero no falta nada a la vez, porque estamos a un año de que la campaña comience a jugarse fuertemente, con lo cual está toda la previa de la Constitución, de lo que sean las listas, las alianzas, las distintas situaciones, con lo cual digo, este año será un año de trabajo en ese sentido, ¿no? Sin duda, sin duda. Y yo creo que también las pretensiones tienen que estar atadas a las realidades de cada uno, ¿no? O sea, si yo mañana saliera y dijera quiero ser presidente de la nación, bueno, soy un delirante, ¿no? Entonces me parece que cada uno tiene que pretender ser lo que efectivamente puede llegar a ser, ¿no? Si entramos en una lógica descabellada donde todos quieren ser lo mismo y ninguno va a ceder en su pretensión, en realidad lo que vamos a hacer es generar una situación óptima para que el peronismo siga gobernando, cuando yo creo que estamos frente a una oportunidad de las mejores que puede tener la oposición de gobernar la provincia de Córdoba, dado que estamos frente a un fin de ciclo, con un gobernador que se va, después de un proceso de 2 gobernadores que han estado gobernando la provincia 24 años, entre De la Sota y Schiaretti, y bueno, ellos se enfrentan a un recambio que es un desafío, también con sus problemas internos, también con el kirchnerismo que probablemente tenga su propio candidato. Entonces se presenta una gran oportunidad, ¿no? Bueno, estará en nosotros no desperdiciarla. Siempre digo lo mismo, yo no dramatizo la política, es un poco irreal que nos va la vida en esta elección y si no después se acaba el mundo, no va a ser así. Pero lo real y cierto es que no siempre se presentan estas ventanas de oportunidad y hay que saber aprovecharlo. Claro. Ahora, Ferrer, usted hace referencia a que es un momento histórico que tiene su alianza para tal vez derrotar al oficialismo cordobés en las provinciales del año que viene. Ahora, en términos de comunicación, de mensajes, de lo que significan las fotos, esta fue una semana importante por lo que ustedes mostraron, pero también por lo que mostró el PJ cordobés. Exhibieron, y hago referencia al oficialismo cordobés, la foto del gobernador con su presunto sucesor, con 3 o 4 candidatos a la Intendencia de Córdoba, digamos, exponiendo a las figuras. Y ustedes, al parecer, están un paso atrás todavía sin decisiones al respecto. Y me acoplo a lo que decía Santiago recién.
falta mucho, dicen ustedes, pero tampoco falta tanto y se sienten un paso atrás en ese sentido todavía. Claramente el peronismo funciona de otra manera, ¿no? Ellos tienen una verticalidad histórica donde hay un jefe y ese jefe casi que impone las condiciones, las reglas del juego, ¿no? Y me parece que es mucho más sencillo para ellos ordenar el tablero político de su interna, cuando Schiaretti defina quién es su candidato, que claramente entiendo va a ser Martín Yarlora. Se acaba la discusión. El resto se alinea, en todo caso hay discusiones hacia abajo, qué va a hacer cada uno después. Claro. Nosotros somos una coalición mucho más horizontal, ¿no? Donde todos los partidos tienen su pretensión, donde los partidos en sí mismos, cada uno tiene su propio debate interno. Y ese proceso probablemente luego, más adelante, si se logra gobernar y hay unas autoridades constituidas, sea más ordenado hacia abajo, haya cierta verticalidad, pero está claro que al no haberlo hoy todavía, no hay un liderazgo único en la coalición Juntos por el Cambio, eso se complejiza un poco más. Sí coincido con ustedes que el tiempo apremia, que por lo que se escucha el gobernador va a convocar en marzo o abril a la elección a gobernador. Si esto fuera así, estamos hablando de muy poco tiempo para definir roles y aparte para salir a recorrer la provincia y ofrecerle la propuesta a los cordobeses y además hacer conocer los candidatos, ¿no? Que más allá que seguramente el que sea va a ser conocido, pero después hay que construir ese proceso. Claro. Entonces, además no es bueno llegar con un proceso interno, si hay desgaste, que no permita el tiempo curar algunas heridas, ¿no? Si nosotros tenemos un proceso interno muy sobre el final del año, ya arrancas el año siguiente, donde tenés que largar la campaña y venís por ahí lamiéndote las heridas del proceso que fue hace poco. Entonces, los que tenemos experiencia por ahí en haber vivido procesos internos en nuestras ciudades, de saber el costo que eso trae aparejado y después enfrentar una elección, sabemos que lo mejor es tenerlo lo más temprano posible, saldar todas las deudas pendientes y a partir de allí generar un proyecto político. Pero bueno, yo insisto, no dramatizo esto, depende de la madurez de cada uno y bueno, si no hay dirigentes maduros, habrá problemas. Trataremos de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Al menos en eso estoy yo y un grupo más de dirigentes tratando de unir, tratando de que todos entiendan que algunos van a tener que ceder algo y bueno, veremos qué pasa. Bien, la última, Ferrer, y le pregunto sobre su ciudad concretamente. Es muy difícil introducir a Río Tercero como destino turístico en este abanico de posibilidades que tiene Córdoba en las sierras, en el valle de Parabachasca, Calamuchita, Punilla, esa integración que se pretende unificar a través de rutas y demás. Mira, Río Tercero la verdad que está a la puerta del Valle de Calamuchita. Claro. Nosotros estamos conectados incluso a Almafuerte por autovía, una autovía que une las dos ciudades y conectado a su vez a la autovía Córdoba-Río Cuarto. Eso es una gran ventaja desde el punto de vista estratégico. Nosotros no somos esencialmente una ciudad turística, somos una ciudad con un perfil bastante industrial, pero sí es cierto que le hacemos de gran soporte a todo el sector turístico en cuanto a la gastronomía y a la hotelería, ¿no? Río Tercero es una ciudad grande, tiene una noche bastante interesante, propio de ser una ciudad grande, ¿no? Y que tiene ese movimiento nocturno de boliches, bares, restaurantes. Entonces me parece que desde ese lugar nosotros podemos aportarle mucho al valle y integrarnos seguramente para ser una opción de salida, ¿no? Generalmente no es una opción de destino, más allá que Río Tercero tiene un río, ahora estamos por iniciar una obra estratégica ahí de más de 300 millones de pesos para potenciar todo lo que es nuestro balneario municipal como complemento y me parece que a partir de ahí se puede empezar a generar una serie de acciones tendientes a hacer una ciudad soporte, no una ciudad de destino final, claramente, no estamos en el Valle de Calamuchita, pero sí entendemos que la oferta nuestra de servicios y de algunas cuestiones que tienen que ver con la gastronomía y la hotelería son bastante más potentes por ahí que las que se encuentran en otras ciudades. Bien. Bien, Marco, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, muy buenas noches. Un abrazo. Bien. Marco Ferrer, intendente de Río Tercero y pieza
clave Sí. en la conjunción de todas las figuras políticas del radicalismo que se mostraron unidos Sí. en la foto del pasado. Es un joven político porque no tiene más que, no sé la edad precisa, pero digamos es una joven figura política con un interesante recorrido por delante y más teniendo en cuenta que ha participado activamente en este armado, ¿no?, de Juntos por el Cambio. Así y es. se cree que va a ser también clave en los próximos meses pensando en 2023. Hacemos la última pausa, Andy, Sí. y volvemos para la despedida de nuestro programa. Tenemos lo que le decíamos, la perlita de impulso, podemos decir, Sí. que Rayola le dio a Schiaretti el lunes también. Sí.